Hoy, imposible de olvidar. Muchas veces he tenido la crisis tremenda, de verdad te lo confieso, Leonardo, que yo creo que yo hubiese sido mucho más feliz en la arquitectura. El actor que enamoró al mundo. Negarte a ti mismo lo que tú eres, lo que has construido, lo que llevas en el espíritu, por complacer a alguien que tú amas, eso es una aberración. Esta será una de las entrevistas más divertidas de la temporada. Nuestro invitado de hoy, antes del actor, existe un ser humano con un excelente sentido del humor. Tratamos con suerte de escurrir todas las ocurrencias que caracterizan a Carlos Mata, para luego hablar seriamente de temas como la fama mundial, la culpa y el catálogo de vivencias que lo hace uno de los actores más prolíficos de este país. Bienvenidos a otro capítulo de Los Imposibles por Onda, la Superestación. Primer acto, Ciudad de Caracas, 5 p.m. Retrato de un imposible. Hay quien dice que el universo está hecho de historias, no de átomos. Pero valga agregar que hay historias de dos tipos, las que escribe la realidad y las que imagina la ficción. Para contar estas últimas, se necesita, en muchos casos, de esos particulares seres llamados actores. De ellos se dice de todo, que son epidérmicos o magníficos, vanidosos y excéntricos, frágiles o terribles, sensibles o insufribles. En fin, hay toda una abundante y variopinta mitología con respecto a uno de los oficios más celebrados en el mundo. Pero hoy queremos decir, en voz audible, que por ahí anda uno, con cédula de venezolano y fama de eterno, al que vale la pena explorar por ser poseedor de una de las carreras más llamativas de esta comarca. Un hombre que parece haber sido visitado para siempre por el duende de García Lorca, el talento de los mejores y el carisma de los triunfadores. Se trata de Carlos Mata, alguien que se ha cultivado en las aguas de la inteligencia y del humor para sobrevivir a la estridencia de su propia fama. Un actor que tuvo multitudes a sus pies, que en su momento fue catalogado como el tercer producto de exportación de Venezuela y que fue el mayor vendedor de telenovelas latinoamericanas en el mundo, hasta el extremo de que hay ciudades que han decretado en algún énfasis del almanaque el Día de Carlos Mata. Hoy, años después de tanta apoteosis y tanto ruido mediático, se ha convertido en un actor de incuestionable solvencia en su oficio. Sucede que el capítulo más estelar de la telenovela venezolana en el mundo no se puede contar sin él. Sucede que hubo días en que sus escenas de amor imposible vaciaron las calles de un país entero. Sucede que, aparte del toque invisible del ángel, los grandes actores suceden. Y hoy estamos ante uno de ellos, uno imposible de desterrar del imaginario audiovisual de varias generaciones de espectadores. Por eso, bienvenido Carlos a Los Imposibles. Muchísimas gracias, Leonardo. Carlos, ¿Qué le puedo decir? ¿Ah? ¿Qué le puedo decir? Que eso es una sarta de mentiras. Segundo acto, encuentro con su vocación. Estudiaste arquitectura y de repente el destino hizo un compás, hizo una vuelta de tuerca y resulta que tú abandonaste todo por la actuación, según entiendo. ¿Cómo funcionó aquí el destino? O sea, ¿cuál fue el evento que hizo que eso sucediera? Por lo que yo siempre sentí pasión, y hay poca gente que lo sabe, es realmente por las artes plásticas. Yo dibujaba y pintaba muy bien desde niñito, me gustaba mucho eso. Y lo otro fue la música, desde muy niño, desde los 11 años que yo estudiaba violín. Y terminé pues diciendo, bueno, ¿cuál es la carrera? Había una situación personal, familiar, en donde decía, yo necesito salir de mi casa. Mi mamá murió cuando yo era muy joven, yo tenía 13 años. Y bueno, todos mis hermanos eran pequeñitos, mi papá se volvió a casar y era una situación bastante difícil. Tú eres el segundo de tu... El segundo sí. Soy Mata Iturriza, sobrino de Monseñor Iturriza. Y decidí que, bueno, la mejor manera la solución era venirme a Caracas, una manera de distanciarme de Valencia, a estudiar arquitectura, que me quedé a vivir con mis primos, con mis tíos, Mata Borjas. Y decía, perfecto, ahí estoy uniendo la plástica, la cosa espacial, con la física, con la parte científica, con la ciencia. Y bueno, la música, pues esa cosa, pues que tú decías, no, bueno, la música es como un hobby. Un hobby, pero un hobby que te llama.
Entonces, lo de la actuación, estando en la Facultad de Arquitectura, un compañero que iba a hacer una audición para una comedia musical, se llamaba Godspell, que era con Levi Rosen, en Claro, Venezuela. famoso. Yo fui a acompañarlo. Me dijo, acompáñame, que me da miedo ir solo, y no sé qué, estoy aterrorizado. Entonces me enamoré de aquello que pasaba ahí. Se me parecía mucho a lo que había sido mi vocación original, que era de ser sacerdote. Era toda aquella ¿Esa cosa. era tu vocación original? Originalmente Querías sí, ser, yo quería ser cura. sacerdote. ¿Así? ¿Y sigue perdurando en ti ese sentido religioso de la vida? Mira, sí, cuando te hablo de mis demonios y mi parte, siempre sigue existiendo una lucha interna entre lo demoníaco y lo sagrado y lo Claro. sublime. Ok, pero estamos en gospel. Estás Ok. viendo, tu amigo va a la audición, la Exacto, y yo presenta. me quedo impresionado cuando veo un ensayo, estaba Guillermo Dávila en esa época ensayando para estrenar. Y entonces Levi Rosen me dice, mira, tú, el de los pelos largos, yo tenía el pelo así larguísimo, pasa tú a hacer la prueba. Y yo, de miedo, yo decía que no, y él no me veía. Y me decía, pasa, sube al escenario, vamos, como era Levi, que tenía un carácter apretado. Y yo, entre la parálisis y la cosa, subí casi sin pensarlo. Y me dijo, mira, has hecho un ejercicio bastante malo, pero yo creo que te gusta y tú sirves para él. Bueno, a partir de ese momento yo estaba entre la Facultad de Arquitectura y yo iba, barría teatro, pintaba paredes en el teatro, o sea, y empecé a descubrir esa parte casi religiosa, sagrada, como ceremonial de lo que es el teatro, una especie de templo, de la parte ritual. Por eso siempre he sentido como un respeto reverencial, sobre todo por el teatro. Y me enamoré de esa profesión. Pero el amor por la profesión del actor o por el hecho teatral, junto con la música, es como el amor de los individuos que visitan los prostíbulos, porque es el amor prohibido, es el amor que te aparta de sí. la arquitectura. Y muchas veces he tenido la crisis tremenda, de verdad te lo confieso, Leonardo, que yo creo que yo hubiese sido mucho más feliz en la arquitectura. Sí. Sí. Además, yo era bueno en diseño. Tú a estas alturas de estudiar, tú reniegas de esa torcedura del destino que hubo en ese momento. Como tú reniegas de un amor de burdel, pues. Tercer acto. Actor por accidente. Ahora Carlos Mata suena obviamente a telenovela, ¿no? Carlos Mata también ha hecho cine, pero a lo mejor mucha gente detrás de los que nos están oyendo ahorita no saben cómo fue tu vinculación con el teatro, si hubo un maridaje real con el teatro. Sí, sí lo hubo. Lo hubo, fue mi primera relación de infidelidad tremenda con la arquitectura. ¿Y cómo llegaste a la telenovela? Lo de la televisión también se produce por un accidente. Resulta que en todos esos años, pues a mí me ofrecían hasta un comercial, me acuerdo una vez, de una soda muy conocida aquí y otra, y me ofrecían televisión. Pero todos aquellos que hacíamos teatro en esa época, y en la UCB además, oye, una raya tremenda. Ya vamos a desembocar al clásico prurito. A pesar de que ya estaba Garmendia allí, ya estaba Cabruja, había gente de muy, pero no, los universitarios y de esa edad, pues, no, o sea, nosotros éramos más puristas que el Papa. Y yo tenía un apartamento, pues yo trabajaba en arquitectura, hacía teatro y con eso me pagué mi carrera y mi vida y todo, desde antes de entrar a la facultad. Y entonces yo recuerdo que termino la tesis de grado y debía todo. Y entonces me ofrecieron en el Canal 8 en aquel momento una novela que iba a escribir Salvador Garmendi, que era de época, que era una novela que se desarrollaba durante la época de la independencia, tema que me apasiona desde niño, pues, o sea, la historia ¿A ti te específicamente, gusta? Sí, pero la me historia es una loca. de tus pasiones. Eso es correcto. Entonces dije, bueno, perfecto, la justificación, perfecto. No, es una cosa histórica. Además, el 8 no lo ve casi nadie. Exacto. Bueno, jamás es Garmendia, o sea, tampoco es cualquier. Había toda una sí, pátina ahí intelectual, todo sí, un menú de justificaciones Seguro. bobas, pues, o sea, en el fondo. Y me di cuenta que podía resolver un problema económico en muy corto plazo. Entonces, bueno, yo voy a hacer esto un tiempo. Ya está. Mientras eso hacía teatro y tal, y eventualmente, ¿qué pasó? Pues lo que pasa generalmente en nuestra profesión, que yo no he sido tan valiente como otros que son unos grandes valientes que han decidido no apartarse de lo que realmente es su vida. Pues en este caso, un éxito vino tras otro, me llaman de Radio Caracas Televisión y me empezó a ir muy bien. Y yo decía, bueno, un añito más, me queda un añito más y después vuelvo a mi teatro y a la arquitectura y a la música. Yo estaba en coro de cámara de Caracas, una bandita de música. Y una cosa fue llevando a la otra, de repente, dentro de Radio Caracas, entonces en Fonotalento me dice Alejandro Blanco Uribe, Carlos, yo te he visto cantando mucho en teatro, porque yo hacía teatro musical. ¿Por qué no grabas un disco, vale? Yo estoy firmando gente, un disco, pues yo no sé ni cuántas canciones tiene un disco, o sea, pero tú compones, bueno, sí, yo compongo música para teatro, pues, o sea, y entonces me proponen eso, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer un disco, y entonces tuve una gran suerte, o sea, porque es que a mí ¿Cuántos años tienes tú en ese mientras tanto? Porque tú lo estabas planteando como que si hubiera sido... Claro, yo empecé en el 80 a hacer
Yo primero empecé haciendo teatro en el Canal 5 y teleteatro en el 8. Y ahí salió esa primera novela, bueno, desde el 80 hasta ya el 83 estaba grabando el primer disco. Claro. Vino como muy rápido. Yo lo que tenía clarísimo es que a mí me apasionaba aquello. Jamás se me ocurrió pensar, ni remotamente, probablemente por mi problema de toda la vida de autoestima, que yo podía vivir de eso. Fíjate. Cuarto acto, el actor que enamoró al mundo. Carlos, yo recuerdo muchísimo tu relato francamente delirante del momento clímax de tu carrera. Se te consideró el mayor vendedor de telenovelas latinoamericanas, el tercer producto de exportación de Venezuela, la figura no española más conocida en España. Sí. Todo eso entendemos que vino con la apoteosis de Cristal y La Dama de Rosa, ¿no? Y el disco que yo saqué en aquel momento allá. Yo quiero que le transmita al público que tenemos con nosotros hoy ese relato de esa apoteosis, porque es francamente impactante. ¿Cómo se detonó la fama de Carlos Mata y qué niveles alcanzó esa fama? En el fondo yo fui un gran boicoteador de mi propia carrera. Siempre lo he sido. Yo me imagino que tiene que ver con aquello de jugar a la aventura, siempre. A mí siempre me dio mucho placer enterarme por otros de que tenía éxito algo mío, sin yo habérmelo propuesto. Siempre me doy cuenta del tamaño del suceso una vez que ya ha pasado y que yo mismo lo he rechazado. En el caso de Estados Unidos, yo dije, bueno, mira, es que las novelas venezolanas están pegando, pero lo de Cristal era lo de Leonela era una locura, el personaje. Y después sacó el disco y después viene Cristal. Y nosotros todavía tenemos el récord de audiencia de una cadena hispana con Cristal en Estados Unidos. Todavía. Entonces había una manera un mecanismo de protección, de preservación de mí mismo que yo trataba como de no darme mucha cuenta. Y en el caso de España fue así también. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, estar 4 meses en primer lugar en el Billboard americano con una canción, yo años después fue que me di cuenta de la importancia de eso. Ajá. O que tenemos el día de Carlos Mata en Nueva Orleans o en Los Ángeles, Ajá. o tener el coronel de la Guardia Personal del gobernador de Luisiana, o las llaves de Nueva York, de Hialeah, de Miami. Hay un de Los día Ángeles, en Miami también, de Hola. Carlos Mata, ¿no? Sí. Y en el caso de España fue todavía más fuerte por el hecho de que también, pero claro, fue un suceso Cristal. Agarra unos niveles de audiencia de promedio de 11 millones de televisores encendidos y el último capítulo 19 millones de televisores. Eso era con Cristal. Con Cristal, eso es una barbaridad. O sea, lo único que había podido llegar era la Vuelta a Francia a esos niveles de audiencia. Y sin embargo, nosotros llegamos a superarlo. Y digo nosotros porque eso es un triunfo venezolano, es un triunfo latinoamericano. Seguro. Porque además era el subproducto de la madre patria, pues toda la intelectualidad y todo lo demás. Ahora, Carlos, y además, eso vino acompañado además es decir, ahí habían 2 oficios en ejercicio, el actor y el cantante, Sí. porque además tenía, bueno, hiciste gira como por 19, 20 países, llenaste estadios, etcétera, etcétera. Cuéntame una cosa, tú que justamente le tenías miedo a que te sucediera lo que tú veías que le había pasado a otras personas cercanas a ti, ¿cómo te afectó? Pero dímelo ahorita de así, como si que estuviéramos viendo por un retrovisor tu vida pasada, ¿cómo te afectó ese volumen en la fama? Había una parte de mí que yo decía, yo no me voy a creer este cuento. Es más, tan es así que yo antes de cada concierto, te estoy hablando de 40, 50 mil personas en una plaza, o en una plaza de toro, 40 mil, 30 mil personas. Y yo antes de salir, que sonando la banda, el griterío afuera, y yo me acuerdo que yo hacía así, Dios mío, no permitas jamás que yo me crea este cuento. Todas las veces antes de salir a escena. ¿Nunca te creíste el cuento? No. Dímelo de verdad. Mira, que yo te diga, no vale, o sea, pararte ahí en donde tú tienes 250 mil vatios de sonido con una banda de 11 músicos tocando a todo cañón y no se oye del griterío de las mujeres, o del gentío, y que saquen una tras otra desmayadas y ambulancias y te tiren la ropa interior en todos los conciertos arriba del escenario. Es como para tentar a Juan Pablo II, es decir, upa, no te creas nada, esto es circunstancial. Quinto acto, una carrera o la familia. Carlos, hay una cosa tremenda. Uno efectivamente, de verdad, yo tenía que entrevistarte porque el relato de tu vida es francamente apasionante. Pero en ese discurso vital, inmenso, con su cenit, con su clímax, uno de repente ve que hay un momento en que eso ¡fua!, desaparece.
Y no es que desaparece porque las cámaras, porque el público quiso que desapareciera. Desaparece porque tú Una mismo decisión mía, sí. decides que desaparezca. ¿Por qué? Estando absolutamente celebrado por el planeta, o por buena parte del planeta, y bueno, sintiéndote gratificado, supongo, ¿por qué de repente Carlos Mata decide como hacer blackouts, como correr el telón y desaparecer? Yo en ese momento dije, o la carrera o se me descompone la familia, el matrimonio. Además, puesto así sobre la mesa. Esto es así. Y yo dije, aquí lo que hay es fama, dinero, sí, bueno, cosas tremendamente atractivas. Pero para mí en ese momento era lo más importante, eran mi hijo y mi esposa. Y tomé la decisión y dije, yo te voy a demostrar a ti que lo más importante en mi vida eres tú y mi chamo. Pero ya va, fue porque entiendo además, no es la primera vez que lo has dicho, pero que tu esposa te pidió de alguna manera ese sacrificio, esa suerte de sacrificio. Sí. ¿De dónde quieres vivir? En Nueva York. Vámonos a vivir. Es más, yo me fui escondido. Pero ya va, a ella la estaba apabullando tu fama, la aturdía, Mira, aturdía la vida íntima. eso yo creo que habría que preguntárselo a ella. Sí, francamente sí. Digo, francamente sí, creo que deberías preguntárselo a ella. Sí, yo creo que también es una necesidad de presencia. Pues era muy jovencita ella también. Bueno, yo creo que hay una parte que comprendo, hay una parte que no comprenderé jamás. Puesto que, digo, como a Cristo, pues déjalo todo y sígueme. Yo voy a dejarlo todo. Vamos a hacer lo que tú digas. Y le di la espalda a discos de platino, a contratos de gira, a España, a películas con Almodóvar, entiendo que está... no, la propuesta fuerte fue la de Vigas Luna. Para Jamón, por cierto. Imagínate. Que la terminó siendo nuestro querido amigo Javier Bardem, ¿no? Es correcto. Sí, claro. Imagínate Bueno, tú. fíjate que Dios sabe lo que hace, pues es un actorazo que no puede ser. Entonces ahí me fui a Nueva York. Es más, mi manager del momento tardó como 4 o 5 meses en descubrir dónde estaba yo. Porque yo me fui absolutamente escondido, así romper con el todo. También yo estaba... O sea, tú abandonaste tu carrera para salvar tu matrimonio. ¿Y funcionó? No, ¿Estás arrepentido de haber abandonado tu carrera? ¿Estás arrepentido de esa decisión? sí, en parte, porque por mi hijo se hubiera valido la pena. Después me di cuenta que hay maneras de negociar que tú no tienes. Y lo hablaba con mi hijo mayor, así, calzón quitado los dos, cuando él tenía 16, 17, ya tiene 20 años. Y lo hablábamos muy, muy en serio. Yo le decía, hijo, yo me he dado cuenta que tú no puedes regalarle la vida a nadie. Que algún día vas a ser juzgado en alguna parte por regalar la vida. Porque eso es lo único que tú no puedes entregar. Tú puedes dar la vida por alguien, por salvarle la vida a alguien, o por un hijo, pues sí, claro. Pero eso de negarte a ti mismo lo que tú eres, lo que has construido, lo que llevas en el espíritu, por complacer a alguien que tú amas, eso es una aberración. Tú sabes que yo me voy a permitir citarte. Tú una vez dijiste una frase que a mí me parece como frase, además muy, muy, muy buena, muy redonda, ¿no? Dice, enamorarse es gratis, pero te puede costar la vida. Ahora, tú una vez en el Clarín de Argentina dijiste... En el Clarín de Argentina, Dios mío, ¿qué habré dicho? que, no, la frase es particular, que las mujeres son más raras que un perro verde. A lo mejor hay legiones de hombres que están de acuerdo con esa frase, pero digamos, sería así como están en los colegios que te ponían, desarrolla el tema. Sí, bueno, yo creo que eso resume un poco la conclusión que uno llega después de haber invertido toda tu vida racional en tratar de entender y de complacer a la mujer para hacerla feliz. La cosa racional, la cosa arquitectónica, de entender la física de la estructura, del momento de fractura de una estructura, o sea, que es una cuestión estrictamente racional, de lógica, física, matemática. Ante una mujer eso se desmorona en muchas oportunidades. Y yo he tenido la bendición de conocer mujeres que han tenido la valentía y la honradez enorme de decir, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Ni yo misma me entiendo, yo a veces ni me soporto. Lo cual me parece precioso, porque es que entiendo. Además han tenido, yo no sé si es la cosa hormonal, porque es difícil, somos seres, bueno, que en el cliché de la bobería, de que de uno es de Marte y otro de Venus. No, el error es de uno en tratar de entender a la mujer desde el punto de vista racional, entonces te parecerá toda la vida un perro verde.
Entonces llegas a la conclusión, yo no sé si era de Da Vinci, yo no sé quién era la mujer, o de Bernard Shaw, no sé quién, uno de ellos dos que son contemporáneos. Contemporáneos a ti. Gracias. Peleamos por la Mona Lisa, de hecho. Años. En donde a las mujeres no hay que tener, hay que quererlas. Pues. Claro. Pero sí creo definitivamente en que en la relación para construir, basada esencialmente en una gran amistad, con una megadosis de erotismo, pero fundamentalmente en una gran amistad. Claro. En un ser compañeros en serio, de jugársela en serio, con el respeto de la individualidad y tal, y que uno apoya al crecimiento de los, no en esa competencia, a ver que este es más famoso que yo, lo voy a estrangular. Sexto acto. El capítulo de las anécdotas. Carlos, tú has compartido escenarios y espacios con gente realmente impresionante. O sea, tú has estado con Celia Cruz, con Lola Flores, Sí, con cantando, Julio Iglesias, sí. con Miguel Bosé, con Joe Cocker, Sí, con Joe con Cocker. Paco de Lucía, con Plácido Domingo. Y Joaquín Sabina, que es mi hermano. Ajá. Entonces, Whitney Houston, Duran Duran, los Beach Boys, con toda esa gente. has cantado con, o sea, has compartido Sí, escenario con todos ellos. en el programa que yo tenía, en los 2 programas que tuve en España, sí. Y te puedo decir quiénes son una nota y quiénes no. Te digo los que son una nota. Nada Y más. por descarte sabemos nosotros. Exacto. No, pero ¿cuál es la anécdota más alucinante que viviste de alguna manera con alguna de estas gente? ¿Quién te marcó realmente, que te deslumbró, que tú dijiste? Oye, vale, no. Anécdotas preciosas fue, por ejemplo, en Viña del Mar. Uno de los sueños eróticos románticos de toda mi vida fue Ornella Muti. Imagínate esto. Me movía por esa mujer. ¿Qué me voy a imaginar yo que iba a estar en Viña del Mar y además iba a estar de jurado y ella iba a ser la jurada que estaba, el jurado que iba a estar al lado mío en Viña del Mar y que el mega pegado era yo, no ella? Estaba embarazada, bellísima, estaba con una barriga así hermosísima. No cargaba la culebra de la ficha, ¿no? No, estaba en otra nota. Y además nos íbamos juntos todos los días de la Quinta Vergara al hotel y del hotel. Todos los días íbamos juntos en el mismo carro. Nos asignaban a 2 artistas o 2 invitados por carro. Y ella nos íbamos, y yo decía, no puedo creer, pana, yo voy, se sienta conmigo toda la noche, ha comido conmigo, Ornella Muti, no puedo. Es más, tengo fotos con ella de esa época. Y tú hablabas Lo con más ella. triste es que en esa época era un rollo, estaba muy fuerte. Te estoy hablando de que yo no podía salir, a ninguna hora me podía asomar en la ventana de mi habitación porque era un griterío horrible. Fue la primera antorcha de plata que yo gané ahí. Y cada vez que salía con ella, se tiraba el público encima, que estaba esperando toda la noche, y llegaron a partir los vidrios. Una muchacha se fracturó porque el carro le pasó por encima. Pero una locura porque le pasaban por encima la seguridad. Muy fuerte, muy fuerte. Y eso me costó la compañía de Ornella Muti, porque me dijo, no me monto más contigo. Claro. Pero me pasó una cosa muy bonita también ahí, que uno de los invitados de jurado también era George Martin, el productor de los Beatles, o sea, el genio de la producción. No tienes idea, por eso es que los grandes son grandes, ¿vale? Se me acerca la primera noche cuando se explota la quinta, cuando me presentan y yo me paro en el jurado de salud y aquello se viene abajo, que no se podía continuar, y pancartas y todo, y fuegos artificiales que los llevan escondidos. Al llegar al hotel, él me busca con su señora y me dice, en inglés muy británico, me dice, disculpe, ya averigüé que Carlos Mata, perdón por mi ignorancia, pero es que lo que pasa a usted me recuerda a lo que me pasaba a mí con los Beatles. Yo no había visto eso desde los Beatles. El furor del público. Claro, entonces me dice que por qué era, que si era por la mira, es por la parte de actor, pero también tengo un tema muy fuerte, muy pegado ahorita. Aquí, que por cierto, esa era composición mía, que estaba en número 1. ¿Qué era cuál? Entonces, era uno que se llama ¿Dónde está ese amor? Que la música es de un taxista de Nueva York y la letra es mía. Y me dijo, no le importa si será. El tipo pidiéndome cenar con él y la esposa. Imagínate. Era como que tú me dijeras a mí, no sé, con el Dalai Lama, pues, o sea, de la música. Claro, seguro. Tú no tienes idea de lo caballeros, de la verdadera sencillez de ese hombre. Pero, ajá, ¿y cómo es? ¿Y qué es lo que haces? ¿Y cómo es eso de la noche? Este es mi teléfono en Londres, esta es mi casa, esta es tu casa, cuando quieras. Típico, bueno, pregúntame dónde dejé el teléfono y la dirección, qué sé yo, dónde quedó eso. Pero dijo, tú vas a Londres y tú tienes casa. George Martin. ¿Qué tal? Como te puedo decir de Lola Flores, anécdotas preciosas con Lola o con Celia. Celia hasta que se murió me decía Papuchi por el personaje mío, bueno, de Leonela. Con Camilo José Cela, que me contó en el programa
cosas que él nunca había contado y que la mujer lo iba estrangulando porque se suponía que él no podía contar eso, que es que él mató a un tipo. Wow. Y eso no se sabía, o sea, no se sabía, pero no oficialmente. Pero si yo lo que le pregunté es qué era lo que llamaban la bala verde, que era un carrito que él tenía, que era un carro verde. Y que se llevó una vez rascado haciendo pique, pues le van a la bala. Se atropelló a alguien. Pues. Atropellando y lo mató, y a otro le cortó un dedo en un duelo. Joe Cocker, que era un tipo que, bueno, imagínate tú, desde Busto, que uno decía, para, claro. with a little help from my friends. friend. Y el día que el borracho más simpático, porque está borracho como una cuba todo el tiempo, pero de eso que te abraza y te ve, tómate un trago conmigo y tal. Qué maravilla. Whitney Houston, muy antipática, con una de las voces más bellas que he escuchado a mí. Joaquín Sabina es mi hermano, desde que lo conocí en el programa, somos amigos de toda la vida, me ha compuesto canciones y ha grabado conmigo. Cosa que nadie sabe, que eso no ha sonado. Y están en disco. Yo tengo canciones que me ha compuesto él y que hemos grabado juntos. Imagínate. Miguel Bosé, tremendo tipo. Miguel Ríos, ¿vale? Tremendo pana también. Anthony Quinn lo tuvimos en el... Mira, hablando de Whitney Houston, ¿a ti nunca te han dicho de tu parecido con Kevin Costner? Sí, yo pensé que me ibas a decir mi parecido con Whitney Houston y te iba a decir hasta aquí llegó él. Sí, te digo, hay una anécdota, si quieres te la cuento, ¿no? Viviendo en Nueva York. Y una vez andando en el metro, esa broma muerto de frío, pero y nunca falta una tipa que, ¿are you Kevin Costner? No, I'm not Kevin Costner. De mal humor, pues a las 7 de la mañana para clase y yo con ese frío. Yes, you are. No. I'm not. Believe me, I'm not Kevin Costner. Come on, you're changing your accent on purpose. Come on, I won't tell anyone. Give me an autograph. Y yo, no, I'm not, no soy Kevin Costner, pana, qué fastidio, no soy. My name is Carlos Mata, you know, I'm South American. Yes, you are. Okay, I'm Kevin Costner. I am. No, you're not. ¡Qué fastidio! ¿Cuál es? No, pero aquí ustedes en más de una revista los han puesto en esas secciones de separados al nacer. ¿No? En la próxima parte. Un miedo. A morirme antes de que mis hijos estén en condiciones de enfrentar ellos solo la vida. ¿Me entiendes asustado con los sonidos? No me voy a poner a llorar en esta... No. Los imposibles con Leonardo Padrón. Séptimo acto. Carlos, tú sabes que todos los seres humanos tenemos como una suerte de banda sonora de nuestra vida. Es decir, hay sonidos que nos remiten o nos van cosiendo lo que ha sido el discurso de nuestra vida. ¿Sabes lo que es? Edelweiss. Edelweiss es una flor que se da en los Alpes suizos, alemanes. Eso me recuerda mucho a mi papá y a mi mamá. Eso es de La novicia rebelde. Eso lo canta Christopher Plummer. Y eso me recuerda mucho a mi papá y a mi mamá. Esa película fue de las últimas que vio mi mamá antes de morir. Mi mamá murió de 35 años. La historia es que el papel que interpreta Christopher Plummer es un viudo. Él enviuda y deja 7 hijos, exactamente igual que mi mamá. O sea, tu mamá muere y tu papá queda a cargo de 7 hijos. De 7 hijos. Y al año se estaba casando con la que actualmente es mi madrastra, madre de 3 hermanos que yo adoro, de Roberto, de Jorge Alberto y de Alicia Carmen. Y claro, mi papá se quedó un poco en esa fantasía, en medio de aquel dolor, porque mi papá, se murió mi mamá y él nunca volvió a levantar cabeza desde el punto de vista emocional y afectivo. Y se casa al año con Gloria. Pero un poco siguiendo la fantasía de esa película, de que se podía reconstruir la vida y ser entonces esa fantasía de que se puede apostar al final feliz, pues, a pesar de... Correcto. Wow. Y no fue tan feliz, o sea, un poco duro en todo. Mira, sí. Carlos, vamos a ir a otro sonido, por favor. ¿Me entiendes asustado con los sonidos? No me voy a poner a llorar en esta... No. Vale. No dejé que acabara largo de aquí. Le dije y descubrí la verdad. Como los cobardes. Con Joaquín Sabina. Me hubiera valido haberle hecho caso a tu marido. Más me hubiera valido haberle hecho caso a tu marido. Bueno, letras típicas de Joaquín. Es muy cómica la letra, pero muy inteligente. Seguro. Entonces,
yo a él, cuando estaba grabando en ese momento, ahí era un momento muy fuerte mío en España, le digo, Joaquín, ¿tú me regalarías un tema tuyo? Claro, cómo no, yo acabo de grabar y hay un tema que yo quisiera dártelo a ti, que era este. Me voy yo, estoy grabando en Miami, en Criteria. Ana, Pablo Manabelo, ahí lo que suenan los metales son Miami Sound Machine atrás, o sea, su cabilla, Brian Monroney en la guitarra, o sea, Ed Calle, saxofonista venezolano, que es un animal tocando eso. El único que no servía era yo, pero los músicos que hay allá atrás son una banda malandrísima. Y cuando está listo el tema, que le estoy montando la voz, Montenegro, que era mi manager en ese momento, va a España y se encuentra con Joaquín, en que Joaquín está de gira. Y le dice, mira cómo está quedando tu tema. Y Joaquín lo oye y dice, hostia, esto está... Tío, qué bueno está esto. Y entonces Joaquín le dice a Carlos, yo quiero cantar eso con Carlos. Y entonces le dijo al tipo, suspéndeme un show que me voy para Miami a cantar. Y él suspendió un show de la gira. Para ir a grabar contigo. Para ir a grabar conmigo ese tema, que nos reímos 2 días. Pero es verdad, ese tema no se ha conocido mucho. No, lo conoce gente nada más que... De especial, gracias. Gente muy curiosa. Sí. Ok, vamos a ver esto. Hola papá, bendición, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien por allá. Te extraño mucho, estoy aquí en Miami esperando que me visites. Y bueno, disfruta tu homenaje y para toda esa gente que está oyendo, quiero que sepan que Carlos Mata es un hombre que la verdad es que no hay palabras que puedan expresar la influencia que ha tenido en mi vida, no solamente como padre, sino como hombre y como amigo. Así que, papá, disfruta tu homenaje y te deseo todo lo mejor. Bueno. Mis 3 hijos son mi vida. Quizás hasta de una forma no muy sana de mi parte. Diría alguien por ahí, fanático de Freud, que trato de escudarme en el amor a mis hijos para no comprometerme en otras relaciones realmente. Pero ese chamo es la luz de mis ojos. O sea, ese Carlos Javier, mi hijo mayor de Tu hijo mayor. 20 años. Es mi orgullo. Pero me dio una de las cosas más bonitas que le puede decir un hijo a un padre. Como a los 16 años, un día me pone, él dice, yo sé que esto te mata a ti y a mí también. Y me pone el intermezzo de Caballería Rusticana. Una cosa que es una delicia. Y nos quedamos viendo y él es duro de decirte que tú le partes un bate en la cabeza y el tipo guapea. Y cuando lo veo, los dos teníamos los lagrimones aquí oyendo, sensibilizados por él. Y el momento fue muy bonito. Y se me acerca, me abraza, que él no es muy de eso, él es cariñoso, pero no es de... Y me dijo, papá, te voy a decir algo que a lo mejor estás en desacuerdo. Toda la vida tú has dicho que los roles son los roles, que tú no eres mi amigo, ni yo soy tu amigo, sino que tú eres mi papá y yo soy tu hijo, que eso tiene tanta o más grandeza que lo otro. Pero ¿qué quieres que yo haga? Si para mí tú eres el mejor amigo que jamás he tenido. Qué maravilla. Bueno, Ana, eso fue gancho al hígado. claro. Que porque te quiero. No podía faltar. Por Dios. Ay, Dios mío, por Dios. Como dice mi amigo, ay, Dios mío, por Dios. Dios mío, por Dios. Mira, yo le tengo una gratitud enorme a esa canción. Pero Yo- perdóname, antes que tú me digas eso. Eso fue una canción que tuvo, creo que 36 semanas en los primeros lugares del Billboard. Sí. Una canción que obviamente fue el tema musical de Topacio, ¿no? Ok. Pero hay una gran Potasio. en Potasio. Hay una gran paradoja que yo creo que ha sido la canción más exitosa de tu carrera, pero todos los cercanos a ti, cada vez que te vemos, lo primero, casi que uno te saluda con esa canción, ¿no? Y ya para ti, uno no sabe si es una suerte de estigma, uno no sabe si realmente a ti te gusta esa canción. Si, yo quisiera que me hablaras Mira, efectivamente el de tu problema relación. es que cuando yo grababa con sonográfica, el problema a nivel personal pues, es que a mí me imponían ciertos temas. Entonces yo componía y tal, pero que había que tiene que ser una cosa romántica, tiene que ser, y yo era como medio rockero y que a mí me gustaban las letras más arriesgadas, pero dale. Y cuando estoy haciendo ese disco, el que estaba allí, en el que salió Que por qué te quiero, habían varias canciones mías que yo le apostaba, que son una nota además, buenísima. Y Luis Guillermo González dice, no, vas a grabar este tema porque va a ser el tema de Topacio. Y cuando yo oigo la maqueta digo, Dios mío,
que por qué te quiero, porque yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Shakespeare. Shakespeare, no. Y entonces, y además la melodía. Y yo dije, Fanny, yo no quiero grabar esto, le decía al productor y a no quiero, vale, no quiero, no, pero vamos a hacer, pero mira, la melodía es pegajosa. Y yo, ay, va a ser el tema de novela. Y uno que venía al teatro, que no, que el compromiso. Al final siempre ganaron y que ellos. veías Pink Floyd. Sí, Pink Floyd, Jimi Hendrix, bueno. Entonces, al final digo, ok, vamos a grabarla. Cuando yo termino la gira, que vengo a terminar los otros 9 temas restantes, resulta que este tema tenía 2 meses montado y se estaba perdiendo una preventa de 160,000 copias, porque no había disco. Ajá. Pues ya estaba pegadísimo y nadie... Pero mega pegado. Y nadie podía comprarlo porque no había disco. Claro. Y se perdió esa preventa, que eso es malísimo en el disco. Pero en Estados Unidos sí salió a tiempo y fue el primer disco de oro que yo tuve fue en Estados Unidos. Pero uno siente que, por ejemplo, fíjate tú, uno está haciendo una profunda honestidad en tu vida y en tu carrera profesional como actor, pero uno siente, además que es cercano a ti, que tú no has sido el músico que tú quisieras ser, No. que tú no has hecho la música que a ti te gustaría. Bueno, O sea, por tú otro has lado, hecho la música que de alguna manera te han puesto las sí, disqueras. y la que he hecho, más en mi onda, no me la radiaban. No me la radiaban. Es más, hubo 1 o 2 que pegaron solas en contra de los promotores. Tú has hecho 9 discos ya, ¿no? 9. Y uno en italiano. Uno en italiano. Octavo acto. Carlos Mata. En pocas palabras. Dime una ciudad preferida, definitiva, imposible de olvidar para ti. Para vivir. Para olvidar, una ciudad imposible de olvidar para ti. Florencia. Una película, Uy, de las últimas así, mar adentro. una canción. Edelweiss, Edelweiss. Mentira. No, sí, no, hay, una canción. Es que hay muchas, perdóname, pero hay muchas, de verdad. Un miedo, A morirme antes de que mis hijos estén en condiciones de enfrentar ellos solo la vida. un libro, que Mi también ul- sé que hay muchos, pero bueno, Mi elige último uno. suspiro, Buñuel. De Buñuel. Buñuel. Un amuleto. Un amuleto, la foto de mis hijos. Ah, bonito amuleto. Un mandamiento personal que te habrá cruzado la mente, Dios mío. Sí, ya iba a salir con una chorrada. No, oye, no mentirás, Un actor, me la pone difícil. Deep Bogart, una mujer. muy cliché de mi mamá. Probablemente El viejo truco. Bellita. El viejo truco. Mi mamá y sus fallacas. No, Pues, no, mi también mamá por Bellita y Turrisa, le decían Bellita por lo bello ser humano Ok. gay. Una telenovela que hayas hecho y una que hayas visto. Cristal por gratitud, Mm. por una gratitud enorme. La Dama de Rosa por la gozadera con el personaje. Dita Clemente yo lo disfruté mucho. No sé, o de otra gente. O de otra gente. A Betty la Fea, porque es la única vez que yo me he reído viendo una telenovela. Una muerte, La de mi madre, claro. un paisaje, El Ávila. además el Ávila a cualquier hora, ¿no? A cualquier hora y desde cualquier ángulo. Una comida, Paella, bien hecha, paella. una época del mundo en la que te hubiera gustado vivir, que por supuesto no sea esta. La Belle Époque, Un objeto, llamado deseo. un pecado capital, Mío, la lujuria será. un lugar para envejecer, Una playa venezolana. un venezolano, Desde chamo, Antonio José de Sucre. fíjate, un jamás, Jamás volveré a beber de esa agua. y finalmente, Carlos, una frase que se parezca a lo que piensas de Venezuela. Un sueño que a veces se ve imposible. Bueno, hablando de imposible, bueno, de verdad ha sido exquisito conversar contigo, acercarse a esa transparencia de alma que es Carlos Mata. Y de verdad muchas gracias por haber descorrido todas las cortinas con la franqueza que lo has hecho. Mil gracias, Carlos, por esta Bueno, por tertulia. favor. Gracias a ti, Leo, imagínate tú. Es que es difícil hacer esto con un amigo, porque Es difícil. tú eres mi amigo. Tú has demostrado muchas veces ser mi amigo. Yo soy amigo tuyo. Fuera de cámara es bastante más fácil. Aquí me pones un compromiso, pero No, igual. Es más, ha sido difícil no ejercer lo que siempre ejercemos, que es el incesante sentido del humor, ¿no?
Que es el recurso. Que es el recurso para torear muchas cosas. Aquí no hay tutía. Porque teníamos que, bueno, la idea era Sí. efectivamente viajar por tu vida como has viajado. Precioso programa. Precioso, de los más bellos en los que he tenido la oportunidad. Te lo juro por mis hijos. Qué bueno. Gracias, hermano. Luego de tanto amorío con la fama, después de haber tenido reyes y leyendas vivientes a su lado, su humildad sigue incorruptible. Carlos Mata definitivamente le ha ganado la partida a las trampas de su oficio, convirtiéndose en un actor de irreductible talento y sencillez. Todas las esquinas de esta entrevista así lo reflejaron. Amigos, los espero en una próxima entrega de Los Imposibles por Onda, la Superestación. No, yo lo disfruté mucho, pero sí, como jugaste el jugarapo varias veces. No, pero lo activaste. Producción general, Jonathan Reverón. Voy al baño un momentico y allá. Vamos a ver. Postproducción, María Antonieta Lanz, Alexandra Liendo. Los imposibles vas a escuchar. Y en los otros imposibles, mete la promo mía para que... Exacto. Edición y montaje, Gustavo da Silva. Hilando fino atrapará en un ambiente singular. No, para decirle, yo los dos que oí, me tumbaron las medias, que fue el de... ¿Cómo es personalmente? Es así como escribe. Y en el micrófono, quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Los imposibles.